Ya tenemos una base y sobre esa base podemos ahora ver este libro de Apocalipsis que también pues es bastante interesante, muy simbólico, pero también con muchas enseñanzas bonitas, ¿no? Ahí también, bienvenida hermana Elena, qué bueno que está también aquí con nosotros, Dios le bendiga, gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, entonces tenemos ya una base. Sobre esa base ahora vamos a ver este libro de Apocalipsis que muchos tuvieron dudas, ¿no? Cuando vimos algunos pequeños pasajes en la Biblia, en las clases anteriores, con respecto a la bestia, con respecto a tal vez la parte del dragón y algunas otras cosas que ahí estábamos viendo. Y vamos a ver, ahora sí que podemos decir, capítulo por capítulo, para que esas dudas puedan esclarecerse. Ahora, hermanos, solamente aquí, antes, desde un inicio, todo lo que conlleva al libro de Apocalipsis, bueno, algunas cosas, pero eh, todo lo que también tiene que ver con el final de los últimos tiempos, hay muchas interpretaciones, ¿sale? Nosotros como iglesia reformada tenemos una interpretación más exegética histórica. ¿Qué significa esto? Que pues sí tiene una profundización más a través de lo que podemos ver en el texto a través de un estudio profundo. Hay otras interpretaciones, como los dispensacionalistas, los pentecostales, que lo ven más literal. Ahora, que el hecho de que ellos tengan interpretaciones más literales no significa que no sean nuestros hermanos. Esto es como una advertencia porque a veces decimos, es que él es dispensacional o él cree en el rapto y yo no. Bueno, si él cree en el rapto o un hermano cree en el rapto, pero cree en Jesucristo, no pasa nada, hermanos, ¿sale? Porque al menos todos vamos a saber qué es lo que va a pasar en el fin de los últimos tiempos hasta que Cristo venga, ¿no? Verdaderamente nuestras interpretaciones ya van a ser reveladas, porque ahí va a pasar lo que tiene que pasar. Pero no importa, hermanos, si tenemos ciertas perspectivas diferentes en cuanto a la parte de escatología, incluso también en algunas interpretaciones de Apocalipsis. Lo que sí debe de quedarnos a todos claro, hermanos, y al menos incluso todos coincidimos como cristianos, ya sea pentecostales, dispensacionales, pretribulacionistas, como dijimos, o incluso esta parte de el milenio, ¿no? Las diferentes puntos de milenio que ya vimos. Independientemente de todo eso, todos creemos que Jesús va a venir por segunda vez, ¿sí? Entonces, eso sí es fundamental, porque lo que decíamos, si una iglesia no cree en la segunda venida de Cristo, ya no es cristiana. Eso sí es indispensable. Entonces, todos los cristianos coincidimos en eso, que Cristo va a venir por segunda vez. El cómo, ahí sí variamos cada quien. Entonces, la perspectiva que vamos a presentar aquí, pues va a ser un poco más desde nuestra tradición reformada, nuestra tradición protestante, pero también desde una perspectiva exegético-histórica, ¿no? Que es más enfocada a estudiar el texto desde el propósito que quiere el autor para después extraerlo a nuestra época. Vamos a ver un poco cómo hacerlo, esto en ese sentido, cómo interpretar también Apocalipsis. Pero bueno, entonces vamos a empezar, hermanas. ¿Sale? Hermanos y hermanas. Bueno, primeramente voy a hacer un repaso de algunas cosas que es importante retomar de la escatología que vimos anteriormente. Y era recordar el nombre de Apocalipsis, ¿verdad, hermanos? Es importante recordar el nombre de Apocalipsis, que decíamos que es una palabra griega que se pronuncia apocalipsis, que apo significa como desde adentro hacia afuera, y calupsis que es como un velo, una cortina. Entonces, a eso significa apocalipsis, no significa, como decíamos las anteriores veces, eh, tribulación. Apocalipsis no tiene que ver nada con destrucción, ¿no? Miedo, explosión, no, nada de eso. Apocalipsis tiene que ver ya en su raíz como palabra, quitarse un velo, ¿no? Como quitarse un velo. Por eso algunos traducen Apocalipsis, en lugar de decir Apocalipsis, dice revelación. ¿Mm? El libro de las revelaciones.
porque es la revelación de Jesucristo, es decir, es una revelación que Jesús le dio a Juan sobre cómo iba a ser su regreso. Y también una revelación de qué es lo que tenían que hacer mientras esperaban su regreso. Entonces, por eso significa quitar un velo, ¿no? Como revelar algo, ¿no? Así como con el Chabelo que quitaban la cortina de la catafixia, ¿sí? También es esta una revelación, ¿no? Que Dios da. Ujú. Quita el velo, ¿sale? Y bueno, espérame tantito, hermano, nada más para terminar esta presentación. Descubrir o quitar el velo para que algo pueda verse, así lo podemos traducir. Perdón, déjenme nada más, ahí tenía una falta de ortografía, ya está. Para que algo pueda verse. Entonces, y bueno, ahorita vamos a hablar de esto. La apocalíptica es un género literario también. Entonces, ahorita vamos a hablar de qué es. Ya dijimos que es Apocalipsis, pero también cómo es Apocalipsis, ¿vale? Entonces, hermano Manuel, ahora sí. Se podría considerar también este libro como un libro de esperanza, ¿no? Sí, así es, sí, así es. De hecho, dentro de eso, dentro del propósito, ahorita vamos a ver el propósito de Apocalipsis, tiene que ver con esperanza. ¿Mm? Este, entonces, ¿por qué? Porque también el contexto en cómo se escribe Apocalipsis es un contexto que necesita hablarse de esperanza. O sea, el contexto de Apocalipsis no es tan de paz, ¿no? No es tan alentador. Vamos ahorita a hablar de eso. Pero mientras, entender que Apocalipsis es esto, descubrir o quitar el velo. ¿Mm? Y decíamos que también Apocalipsis pertenece a un género literario que es la apocalíptica. Ujú. Eso ya lo decíamos también en las sesiones anteriores, así como hoy en día tenemos géneros literarios como poesía, ¿verdad? Tenemos otro género literario como los cuentos, así como hoy también tenemos géneros literarios como las fábulas. La apocalíptica era un género literario de esos tiempos que hablaba en tiempos de crisis. Y recordemos que en esos tiempos también ya no había profecía, ya no había profetas. Entonces, la apocalíptica se empieza a ser muy popular en esos tiempos, ¿sí? Para hablar como de una revelación de un mensaje en tiempos de crisis o en los tiempos del porvenir, ¿no? Entonces, eso es importante, hermanos, porque por eso debemos también de leer Apocalipsis a través de su género. Uh-huh. Porque si creemos que todo es literal en el Apocalipsis, ya estamos dándonos un salto, evitando el género. Imagínense, ¿no? Que nosotros leamos en la Biblia, como por ejemplo cuando dice David, ¿no? Jehová, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Y imagínense que eso lo tomemos como una doctrina, ¿no? Cuando dice David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hay que leer David conforme a su género, que es poesía. Entonces David está diciendo lo que él siente. David no quiere hablar de doctrina en ese momento, quiere hablar de lo que está sintiendo. Entonces, nosotros podemos decir que no es que Dios desampare o abandone a la gente, más bien David se siente abandonado. Pero eso se puede llegar a la conclusión por el género que estamos leyendo. Igual así con Apocalipsis, hermanos. Bienvenida Cecia, bienvenida Monse. Este, por eso debemos de leer así Apocalipsis a través de su género literario. El género de Apocalipsis tiene estas características de hablar en tiempos de ausencia
más bien en tiempos de crisis y de ausencia de profecía, ¿no? Por eso va a tener muchas características que hay que leer a través de ese género. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? Ya vimos que es Apocalipsis, la raíz, la apocalíptica, género literario. ¿Todo bien? Ok, bueno, perfecto. Esto ya de todos modos ya lo habíamos visto en alguna sesión. Nada más estamos repasando para ahora traerlo aquí. Hoy nada vamos a ver una pequeña introducción de Apocalipsis. La próxima semana ya vamos a empezar con el capítulo 1. Eh, y bueno, decíamos, ¿no? Como tal, como la apocalíptica es un género literario, tiene que leerse a través de las características de ese género. Y decíamos que la apocalíptica siempre va a hablar de esta tensión entre lo bueno y lo malo. ¿Mm? Nosotros sabemos, hermanos, y los cristianos saben que a pesar de que Jesús vino a morir por los pecadores y a morir por el pecado del mundo, no significa que el pecado haya desaparecido en el mundo. ¿Mm? Sigue habiendo gente pecadora en este mundo, ¿verdad? Sigue habiendo mal en este mundo. Y eso es lo que va a resaltar mucho la apocalíptica, cómo hay todavía esta maldad, pero al mismo tiempo los cristianos que viven en ese momento, al menos lo que va a decir Apocalipsis, también enfrentan ese mal con obediencia al Señor, guardando los valores del reino de Dios. Por eso se va a ver esa tensión entre lo bueno y lo malo, y van a ver cómo hay esta idea en cómo hay mucho, pues sí, esta tensión entre las fuerzas de Dios, las fuerzas del mal, y también entre los hijos de Dios, como el bien, ¿no? El bien que expresa Jehová. Entonces, también algo que caracteriza mucho a la apocalíptica son muchos simbolismos, ¿sí? Ustedes pueden ver que muchos de estos simbolismos tienen que verse a la luz de cómo lo entendía la cultura de ese momento. Pueden ver que habla de dragones, puede ver que habla también de los candelabros, ¿no? Habla también de los ancianos, ¿no? Los 7 ancianos, los jinetes, habla también de la bestia y cómo también esta bestia tiene muchas cabezas y tiene cuerpo como de león y cómo tiene como patas también, ¿no? O garras de bestia, ¿no? Vamos a verlo poco a poco, pero todo eso es parte de la apocalíptica, muchos simbolismos y también muchos números simbólicos. El número más evidente en Apocalipsis es el 7, ¿verdad? Que significa lo completo. El 7 significa como lo completo, lo entero, todo lo que es en términos para hablar de la generalidad, ¿no? Y también va a hablar también de otros números que vamos a estar viendo, ¿no? El 1000 también es un número simbólico, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo en la apocalíptica tiene esto muy marcado. ¿Mm? Dice Alberto Roldán, en el caso del Apocalipsis de la Biblia, mientras el libro retiene los elementos propios de ese tipo de literatura, es también una profecía, es decir, un mensaje de ánimo y esperanza para el pueblo del Señor en medio de las crisis a que es sometido por el imperio en turno. Entonces, el Apocalipsis de Jesucristo es esperanza, no miedo. ¿Mm? Entonces, el Apocalipsis, la apocalíptica, pues tiene muy más en ese sentido a hablar, como bien decía el hermano, de dar ánimo, esperanza al pueblo de Dios en medio de las crisis, sobre todo porque también muchos símbolos que vamos a ver a lo largo de Apocalipsis tienen la idea de representar cosas de ese momento, hermanos. ¿Mm? Cuando se habla de bestias, cuando se habla de la, del dragón, muchas veces de Babilonia, se quiere representar al imperio en turno, pero no dicen Roma. ¿Por qué? Porque si dicen Roma,
pues los van a matar, ¿no? Entonces, por eso usan otros nombres. Babilonia, la gran ramera, ¿qué más? La bestia, el dragón. Entonces, podemos ver que tiene mucho ese contraste ahí fuerte Apocalipsis, ¿no? Y cómo quiere señalar lo malvado, pero al mismo tiempo quiere señalar cómo Jesús enfrenta y tiene victoria sobre eso malvado que los está sometiendo en ese momento. Entonces, por eso Apocalipsis, hermanos, pues es de mucha esperanza, ¿no? Qué feo que hoy en día Apocalipsis, hablar de Apocalipsis es símbolo de miedo, ¿no? O es equiparable a tener miedo. Y muchos por eso no quieren estudiar Apocalipsis, cuando a los cristianos de ese momento leer Apocalipsis les daba esperanza. ¿Mm? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Todo bien? ¿Sí, hermano Manuel? Alberto Roldán, ¿quién es? Alberto Roldán es un teólogo que escribió un libro que se llama, déjenme recordarme, que de hecho se los puse en los archivos pasados. Mm, Espérame tantito. Aquí está. Sí, Alberto Roldán es un teólogo y es latino, es latinoamericano, ¿no? Que tiene un librito que se llama Escatología. Escatología, una visión integral desde América Latina. Y eso está muy padre, ¿no? Porque muchas veces la escatología se ve desde la interpretación estadounidense. Pero no solo es reformado, sino también es latino. No, esperen, déjenme ver si sí es reformado. No sé si sea reformado, pero si es latino, miren, aquí no sé si están viendo el librito, es este. Sí, Yo se los pasé, ahí lo han de tener también en WhatsApp. Y miren, aquí dice, dice, es argentino, miren, Alberto Roldán es argentino, doctor en teología por el Instituto de Universitario ICEDET en Buenos Aires. Ejerció docencia en Brasil y actualmente es profesor de teología sistemática, ética y fenomenología de la religión en instituciones teológicas de Argentina y en otros países de América Latina. Ha escrito una docena de libros de su especialidad y es miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Y bueno, pues aquí el libro es de Ediciones Kairos, pues también es muy buena editorial. Y ese es Alberto Roldán, hermano, ¿no? Entonces, este librito ok. está chiquito este librito, ¿eh? Pero es muy bueno, es la verdad muy bueno. Toca temas un poco de escatología y como algunas cuestiones como el milenio, la profecía, la teología, la escatología en Latinoamérica, ¿no? En los protestantes, en la católica, en los himnos, en las canciones, y también hace crítica, ¿no? Porque hay himnos que tenemos nosotros escatológicos que la verdad están mal, y ahí él hace esa crítica también, ¿no? Entonces, es interesante este librito. Bueno, Gracias. ¿de qué, hermano? ¿Alguien más, hermanos? Si no, para continuar. Bueno, si no es así, pues lo que sigue. Entonces, vamos a ver un poco. ¿Para quiénes se escribió Apocalipsis? ¿Alguien que tenga la respuesta, hermanos? Y sí, obviamente para los cristianos, pero ¿para qué tipo de cristianos, no? O para cómo eran esos cristianos. Para el pueblo judío. Para el pueblo judío, dice el hermano Manuel. ¿Alguien más, hermanos? ¿Para quiénes se escribió Apocalipsis? Porque también entender para quiénes fue nos va a dar un poco más de luz para entender Apocalipsis. Por ejemplo, tú, Monse, ¿para quiénes escribió Apocalipsis? Si no me responden bien, hermanos, me van a hacer llorar porque
pues no sé, todos los domingos, no sé qué hemos estado escuchando. ¿Mm? ¿Alguien? ¿No? ¿No, Monse? ¿Tú, Cecia? ¿No? Me quedo pensando porque, por ejemplo, todos los domingos hemos estado viendo hemos estado viendo ahorita las predicaciones de las 7 iglesias y pues sabemos que, o bueno, yo lo entendí así que al decir iglesia no nos estamos refiriendo a una iglesia así. Bueno, en aquel entonces ibas a una iglesia específica, pero más que nada va dirigida a quienes toman esa actitud o hacen esas cosas y, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, va en general a todo aquel que cree, ¿no? Bueno, así lo he entendido. Ok, ok, ok. Ok, Monse, sí. De hecho, tratas ahí como de responder como lo hemos estado comentando los domingos. Pero más bien la pregunta que cuando digo para quiénes me refiero a los oyentes originales, ¿no? De cuenta, Juan, creo que eso sí nos queda claro, el que escribe es Juan, Juan, el apóstol, ya viejito, ya está viejito y está en la cárcel, en la isla de Patmos, ¿verdad? Y bueno, él escribe a quienes, pues sí, a unos cristianos, y me refiero a esos, a quienes pensó Juan para escribirles. A esos me refiero, Monse. ¿Usted, hermana Male, levantó la mano? Creo que a lo mejor se tuvo que levantar o mover por lo de su mamá. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, en lo que esperamos a la hermana Male. Bueno, pues sí, hermanos. Por eso les decía que hablaba justamente de esto de las 7 iglesias. Apocalipsis fue escrito por los fieles comunes, para los fieles comunes de Asia Menor. ¿Sí? Originalmente ese era el propósito de Juan, escribir no solo a los judíos, hermano, que también dentro de esas iglesias probablemente había judíos, sino también pues, a todos los creyentes de esta localidad. Recuerden que Asia Menor ahora es lo que se considera Turquía, y en esa zona pues, había varias iglesias, ¿no? No solamente estas 7, probablemente había más, pero Juan quiere hablar a estas 7 iglesias, dándole justamente ese énfasis de que el 7 es el número de lo completo, ¿no? Lo universal, lo eterno. Entonces, eh, dentro de al decir son 7 iglesias, quiere también pensar y quiere hablar de que está hablando de un mensaje universal para los creyentes que pertenecen a esta iglesia universal que nos une la fe en Jesucristo. Pero podremos decir que originalmente Juan quería hablarles a todos los habitantes de esta zona, todos los cristianos de esta zona. ¿Sí? Ahí está, si ustedes pueden ver también, incluso Ay, perdón, no la ven, ¿verdad? Ya no se ve. ¿Por qué no me dicen, hermanos? A ver. Ahí está. Ajá, ahí se ve, ¿no? Entonces, ahí esto es Asia Menor, hermanos. Ahorita esto es lo que se considera Turquía. Y bueno, aquí están las 7 iglesias, ¿no? Aquí está Patmos, donde está Juan escribiendo, está encarcelado. Y ahí es donde, según lo que comenta la escritura, Patmos recibió esa revelación, digo, Juan recibió esa revelación para todas estas iglesias. Y es las iglesias que hemos estado viendo a lo largo de estos meses. Pero, pues todas estas iglesias que había, tanto judíos, también había cristianos que en su momento llegaron a ser paganos, griegos, romanos también pudo haber estado ahí gente que eran romanos, ¿no? Entonces, había de todo en Asia Menor. Se podría pensar que también, entonces, yo creo, al estar leyendo, considero que sí había judíos, puesto que en Éfeso había muchísimos, en Uh -huh. Filadelfia.
Entonces, ahí sería una mezcla de judíos y gentiles. Claro, ujú. Sí, hermano, de hecho sí. Había judíos, gentiles, y de todas las nacionalidades, podríamos hasta pensar, ¿no? Porque pues, O sea, en ese entonces le llamaban gentiles a todos, ¿no? Que no eran claro, judíos. los que no eran judíos pues, son gentiles, ¿no? Entonces sí, Ajá. había una mezcla entre más de judíos y gentiles. En algunas iglesias de alguna de estas había más gentiles que judíos, ¿no? Por ejemplo, la iglesia que vimos ayer, De, la sí, de la de Tiatira, Teatira. esa tenía más gentiles. Ujú. ¿Mm? Sí, por eso no hay como tanto problema con esta parte de que se entregaban a fornicación y demás, porque la mayoría eran gentiles, ¿no? Era como algo normal para ellos, ¿no? Entonces, Ok. sí, había una mezcla ahí, hermano. Pero hay que entender esto, ¿no? Juan quiere escribir a todos y cada uno de ellos que habitan en esta zona. Es por eso, hermanos, que Apocalipsis es un libro que fue escrito para que se entendiera, ¿sí? Porque fue escrito para gente común de Asia Menor. Ahora, que tenga muchos símbolos y demás no significa que no se entienda el libro. Más bien, la gente de ese momento entendía perfectamente cada cosa. Sí, Entonces, porque fueron cosas escritas con pistas en ese momento, por eso es que era un libro muy entendible. exacto, sí, Juan tenía bien determinado a qué público iba. Imagínense que uno quiere escribir a cierta persona y escribe muchas cosas que no va a entender, ¿no? Porque ellos entendían, escribe de esa manera. Entonces, Apocalipsis fue escrito para esto, para los fieles comunes y corrientes de Asia Menor. Cuando me refiero a corriente no significa como lo entendemos hoy en día, ¿no? Sino una cuestión como de común, ¿no? Del idioma común, ¿no? No, ni siquiera para gente de alto nivel, ¿no? Muy estudiosa, para gente común. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro esto, hermanos? ¿Qué tipo de personas eran? ¿Sí? Perfecto. ¿Ninguna duda? Ahora, ¿qué circunstancias habían en Apocalipsis, hermanos? Y bueno, aquí ya puse una imagen que da un poco más o menos el tipo de ambiente que estaban viviendo los judíos de Asia Menor. De hecho, ya dijimos algunas cosas en los domingos, en los mensajes. ¿Sí, hermana Male? Sí, perdón, no te dejé terminar, No. pero en ese momento estaba muy fuerte la persecución. Incluso allí en Éfeso los cristianos tuvieron que vivir en cavernas, ¿verdad? Había una ciudad subterránea exclusivamente para para los cristianos. Y hoy en día, pues se puede visitar allí, los arqueólogos encontraron todos esos indicios. Así es, hermana. El ambiente que marcaba mucho Apocalipsis era un ambiente de miedo, persecución y martirio. O sea, no solamente persecución, sino también para el momento en que se escribe Apocalipsis, es probable que ya haya pasado ciertos años donde muchos cristianos ya habían muerto, ¿no? Por su fe, los habían matado, martirizados. ¿Mm? A eso se refiere con mártir, ¿no? Entonces, pues todos ellos estaban pasando por momentos muy difíciles, estaban pasando por miedo, persecución y martirio, y la realidad, hermanos, ¿de quién estaban pasando esa persecución? Por los gobiernos romanos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué Roma perseguía a los cristianos? Bueno, lo poco que he leído, considero que
era porque el pueblo de Israel aumentaba y aumentaba, ¿no? Entonces, temían que ellos se rebelaran contra el pueblo y ahora sí contra el gobierno romano y los acabaran, ¿no? Por eso es que había persecución. No es en ese sentido, solamente Pablo lo expresa que él sí los perseguía para matarlos, pero por su fe, ¿sí? No menciona que era por terminar al judío. Ok. Muy bien, hermano. Aquí, evidentemente, el hermano está diciendo una persecución que estaba viviendo los judíos, pero aquí hay que diferenciar dos tipos de persecuciones. La persecución que está diciendo el hermano Manuel es justamente lo que hacía Pablo, ¿no? Específicamente judíos contra cristianos. Los judíos perseguían a los cristianos, ¿por qué? Porque ellos, pues básicamente los consideraban una secta judía, ¿no? Y pues estaban como básicamente alborotando a el pueblo diciendo que ellos mataron al Mesías. Entonces era el conflicto de persecución entre judíos cristianos o judíos contra judíos cristianos, porque al final los primeros cristianos eran judíos, ¿no? El primer principio de por qué los perseguían era porque pues estaban diciendo que ellos mataron al Mesías, ¿no? De hecho, eso lo hace, es más un enfoque religioso, ¿no? Por quien perseguían a los judíos cristianos. La persecución, ya después de Roma, contra los cristianos o judíos cristianos, esa es otra. Y ese es un enfoque más político. ¿Por qué? Porque si se acuerdan que hemos visto los domingos, los cristianos, ¿qué no hacían en Roma? No adoraban a los dioses paganos. Y también no se sometían al culto imperial. ¿Qué era el culto imperial? El culto imperial era básicamente darle toda tu adoración, fidelidad al César, al gobernador de Roma, y adorarlo como un dios, ¿no? Entonces, como ellos no adoraban al gobernador, no estaban dispuestos a entregarse al culto imperial, eso era un acto de rebeldía contra el Estado. Por eso los perseguían, porque creían que eran rebeldes contra Roma. ¿Mm? Ahora, hermano, lo que usted decía de los judíos, sí, también los judíos padecieron persecución, los que no eran cristianos, los judíos que eran solo eran judíos, también padecieron persecución de Roma, ¿no? De hecho, los romanos destruyeron Jerusalén como unos 30, 40 años más después de que Jesús resucitó. Pero como les digo, fue más una cuestión también ahí de también rebeldía, ¿no? Contra el Estado. Porque acuérdense que había otro tipo de judíos, como los celotes, que decían, queremos ser libres de Roma y queremos ser libres totalmente del gobierno romano. Y pues Roma dijo, no, ¿cómo creen? Y los conquistaron otra vez, ¿no? O bueno, los destruyeron. Entonces, sí puede ser confuso, hermano, puede ser confuso porque sí hubo muchas persecuciones en ese momento, pero al menos a la persecución que se está refiriendo el libro de Apocalipsis es esta: los romanos o el gobierno romano contra los cristianos, ya sea cristianos judíos, cristianos gentiles, contra los cristianos en general. ¿Sí? ¿Quedó claro, hermanos? Sí, entonces en este caso quedó como una persecución religiosa. Sí, la persecución que hacían los judíos contra los judíos cristianos era más religiosa.
la persecución que hacían Ya los, los romanos con los los judíos con los era político. judíos y cristianos, ya era más político, de Ok. rebeldía, ¿sí, no? Así como si hoy dijera, no, yo quiero hacer un golpe de Estado contra AMLO, ¿no? Eso es más político, ¿no? Quitemos a AMLO del poder. Eso es más político. Y así también ellos creían, ¿no? Pero ellos eran una cuestión de fe, de fidelidad a Dios. Pero los romanos decían, no, ellos lo están haciendo por querer rebelarse contra el gobierno, ¿no? Confusión Sí, de... ok. ¿Sí, hermana, vale? Sí, Roma pensaba que atentaban contra el poder y la autoridad de César, precisamente por lo que tú decías, de la adoración que se le debería y la reverencia que se debería de darle al César. Entonces ellos decían, estos son rebeldes y tenemos que exterminarlos porque entonces se van a alborotar todas las naciones que tenían ya en conquista. Entonces sí, para ellos era una amenaza tremenda esta, esta fe, esta rebeldía que ellos creían de los creyentes. Exacto, hermana. Sí, ellos creían básicamente los romanos creían básicamente que ellos eran unos rebeldes y que acuérdense que Roma era una nación que buscaba la unificación de todo un imperio, ¿no? Entonces, esa era la base, el estar unidos, era un imperio muy poderoso y, y ellos sí se tomaban muy en serio la frase de divide y vencerás, ¿no? Entonces, si se dividía el imperio, si se dividía la fidelidad al César, pues básicamente iban a ser destruidos. Entonces buscaban la unidad. Y como el cristianismo no buscaba unidad de fidelidad al César, pues sí, los atacaron fuertemente, ¿no? Ahora no fue, ¿cómo decirlo? Era intermitente, hermanos. Había veces que sí se perseguía mucho a los cristianos y había veces que como que los dejaban un poquito más libres y había otras veces que otra vez los volvían a perseguir. Dependía del César o del gobernador que estaba. Pero al final, al principio de estos años, de lo que es 90, 70, después de Cristo, ahí es donde vienen persecuciones fuertes. ¿Sí? Después se empieza a aligerar un poquito más y otra vez viene más, sobre todo con este Trajano, Domiciano y con el Nerón que es el otro gobernador que incluso dice que quemaba a cristianos, ¿no? Los empalaba, se los ponía en palos y los ponía en su patio y los encendía como lámparas. Entonces, había cosas feas que hizo ese emperador, pero todos tenían sus cosas negativas de los emperadores que vivieron. Pero bueno, esas eran las circunstancias, hermanos, ¿no? De Apocalipsis. Por eso las figuras son muy interesantes, ¿no? O sea, los simbolismos para señalar el mal son muy explícitas, porque la verdad es que sí querían representar de forma simbólica un mal que sí estaban viviendo ellos. Entonces, ¿queda claro hasta aquí las circunstancias, hermanos? Perfecto. Entonces ya vemos, los cristianos sí sufrieron martirios fuertes, cañones, ya les dije, ser quemados en la hoguera, ser usados como espectáculo para que se los coman los leones. Algunos eran crucificados, igual que Jesús también, ¿no? Este, otros también decapitados, ¿no? Y así. Ujú. Para ese momento ya había muchos, muchos mártires. Ahora, dentro del propósito, hermanos, dentro del propósito de Apocalipsis, podemos resumirlo en estas tres. Apocalipsis, en medio de estas circunstancias, quiere llamarles a que sean obedientes. Uno, un llamado a obediencia en medio de estas calamidades que están viviendo. Dos, prepararse para la muerte en honor a Cristo.
sea, Apocalipsis puede ser un poco desalentador, ¿no? Que decir, vas a morir, que le diga Apocalipsis a las iglesias, vas a morir. Puede ser desalentador, pero no. De hecho, los quiere preparar porque la circunstancia se está haciendo más intensa y, y pues Juan les habla con toda realidad desde la cárcel. Pueden morir. El gobierno está poniendo estas medidas y puede que mueran. Es realista Apocalipsis. Pero los prepara en una muerte honorable a Cristo. Es decir, que su muerte no va a terminar ahí, ¿no? Sino que también ellos van a reinar. Entonces los prepara para la muerte, pero recordando que la muerte no es el fin, sino que es la puerta de bendiciones para la puerta a las bendiciones que Cristo prometió. Y tercero, hablar de el inminente regreso de Cristo. Apocalipsis se va a centrar mucho en eso, en que ellos van a estar sufriendo en este momento, pero con la llegada de Jesucristo va a terminar todo esto, ¿no? Jesús, su regreso significa su victoria total. Su victoria total ante cualquier tipo de reinado malvado que pueda haber en el mundo. Entonces, esas tres podemos resumir en estas tres el propósito de Apocalipsis. ¿Alguna duda de eso, hermanos? O a lo mejor pueden decir, a mí se me ocurre otro también, hermano Juan. Yo que he leído Apocalipsis, yo he visto también como que esto es lo que quiere dar a entender Apocalipsis. ¿No, hermanos? ¿Nada que agregar? ¿Nada que decir? Podríamos pensar también que, por ejemplo, me viene a mi mente Mateo, cuando empieza la genealogía de Cristo, Ajá. está prácticamente anticipando con ansia su gloria Uh-huh. en todo Mateo. Y si nos damos cuenta, el libro de Apocalipsis ya está revelando la plenitud de esa gloria. Uh-huh. Si eso lo vemos, por ejemplo, en Mateo, no recuerdo si es 20 tantos, 23, 24, Uh-huh. no me recuerdo bien, pero sí dice que está dando a mostrar la gloria del Señor. Entonces, ahí es el inicio y la culminación, la podríamos ver en Apocalipsis, que es la gloria completa, la Así gloria es. eterna. Exacto. Sí, claro, hermano, también, ¿no? Su inminente regreso da, ¿cómo se podría decir? Sí, su inminente regreso es la confirmación de que el final ya se ha, se ha llegado y ya todo será completo, ¿no? Como lo decíamos en nuestras sesiones pasadas, lo de nuestro cuerpo, ¿no? Ya tendremos un cuerpo glorificado, glorioso, ahí será el fin de todo, ¿sí? Y empezará el eterno poder y gloria de Dios. El mundo también, ¿no? El regreso de Cristo significa también redención total al mundo, o sea, todo lo que nosotros ahorita estamos viendo del mal que estamos viviendo, la violencia que se vivió el fin de semana allá en Querétaro, la violencia que estamos viviendo en las guerras allí de Ucrania, todo eso, con el regreso de Cristo, tendrá fin. Y habrá un mundo totalmente lleno de la gloria de Dios, en donde eso ya no tendrá presencia. Uh-huh. Entonces, sí, hermano, el regreso de Cristo es el inicio de la eternidad gloriosa en todas las cosas, ¿no? Ya aquí encontré el versículo, es capítulo 25 de Mateo, Ah, sí. verso 31, dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y sigue diciendo que serán reunidas todas las naciones y separará unos de otros, y ya, etcétera, ¿no?
Claro. Entonces, pero aquí lo importante es que vendrá y se sentará en el trono de su gloria. Ujú. Claro, hermano, gracias. Exacto. Mateo también da fe de eso, ¿no? De que su regreso es el inminente final de todo y de que su regreso también podrá confirmar pues su victoria, ¿no? La victoria final. Evidentemente Jesús ya venció, ¿no? Porque dice, en el mundo tendréis aflicción, pero descuida, yo ya he vencido al mundo. Eso ya lo dice incluso el libro de Juan en el capítulo 16. Pero también, o sea, nosotros creemos que ya hay una victoria de Dios, de Cristo completa, ¿no? Eso sí queda claro. Pero la victoria completa de todo, como dice el hermano, será cuando venga su inminente regreso, en el día final, como decíamos en las sesiones pasadas. Gracias, hermano Manuel. ¿Alguien más, hermanos? Gracias. No, bueno. Ahora, hermanos, ya estamos cerca de terminar, pero dice aquí, ¿no? Y esta es una pregunta para todos, para todos. ¿Apocalipsis habla del futuro o habla del presente de Juan? ¿Qué piensan? ¿Apocalipsis habla del futuro o habla desde el presente de Juan? ¿Qué piensan? ¿Apocalipsis habla del futuro o habla de lo que está viviendo Juan? Para dejarlo así. ¿Qué piensan? ¿Qué piensas, por ejemplo, tú, Cecia? No te escuchamos, Cecia. Ah, ya, ya. Chale, yo estaba hablando. A ver, habla, habla. Presente. Desde el presente de Juan. Claro. Ok, ok. ¿Alguien más, hermanos? Gracias, Cecia. Ay, ¿quién me pregunta el por qué? A ver, pues, a ver, dinos por qué. No, pues ahora no quiero. Ah, No preguntaste a tiempo, ya se terminó mi tiempo de participación. Muchas gracias. ya di. No, pues, porque está hablando a las iglesias, las situaciones que están pasando a sus iglesias en ese momento. Así que claro, pueden servir para un futuro, porque se pueden vivir las mismas situaciones o cosas muy similares, pero hablan en su presente. Ok, muy bien. Gracias, gracias, Cecia. ¿Alguien más, hermanos? Cecia ya nos dijo algo muy importante, ¿no? Habla desde el presente de Juan, ¿no? Es decir, sí, sí podemos nosotros los que somos del futuro hallar ahí algo, pero Juan habla desde su presente y quiere hablarle a los cristianos de ese presente que él vivía, ¿no? Eso es lo que decía Cecia. ¿Alguien más que tenga alguna otra opinión? ¿O todas están de acuerdo con Cecia? Yo creo que podría abarcar las dos cosas, ¿Mm? porque precisamente sí les habla a las 7 iglesias, es un momento, pero también es una eh, podríamos llamar eh, iglesia universal, que es de las futuras Ok. de esa época, porque hay una parte donde abarca 7 iglesias y posteriormente sigue habiendo más en todo el mundo. Entonces, no puede ser nada más que fue escrita exactamente en ese momento para esas 7 iglesias. Entonces, no tendría caso que las hubiera escrito, sino que también abarca a, a una iglesia totalmente universal. Ok. Gracias, hermano. Pues podríamos estar un poco, para contestar primero esta pregunta,
hay que explicarlo un poco como lo mencionó Cecia. ¿Sí? Sí, evidentemente, el Apocalipsis habla desde el presente de Juan, desde su presente, para su presente, ¿no? Porque hay que partir desde eso, hermanos. Porque muchas veces, más con estos eventos que estamos viviendo de guerra y demás, hay gente que Juan cree que habló primero para el futuro, ¿no? Primero para el futuro y como que empieza a decir, este es Gog y Magog, ¿no? Ahí en la escritura. Y algunos agarran, pues es que Juan se refería a que Gog es Ucrania y Magog es Rusia, ¿no? Y iba a haber este encuentro, esta guerra que está pasando, y así empiezan a hacer este tipo de interpretaciones. Pero Juan no estaba pensando en Rusia ni en Ucrania, ¿o sí? Estaba hablando de su presente, desde quiénes eran Gog y Gog y Magog pueden verse incluso desde el libro de Daniel, ¿no? Entonces, o algunos dirían, es que aquí se está hablando, por ejemplo, cuando se habla de algunas, ¿cómo decirlo? Hay una parte en la escritura, en el libro de Juan, espérame tantito. Hay una parte en la escritura de Juan, hermanos, donde se habla como de en la batalla del Armagedón, ¿no? Y se habla como es una guerra de caballería, con jinetes, con caballos, con hombres armados, ¿no? Es decir, con armaduras. Y muchos empiezan a decir, es que ahí se está refiriendo a aquellos, y Juan estaba soñando en el mundo futuro y está hablando de esta confrontación que va a haber como de guerras con tanques y aviones, ¿no? Y ya Corea empezó a hacer pruebas de tanques y de bombas nucleares. Y a eso se refería Juan. Y Juan ni siquiera conocía qué era una bomba nuclear, ¿verdad? Juan ni siquiera sabía qué es un tanque de guerra. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Primero hay que partir desde que Juan habla desde su presente. O algunos dirán, es que la marca de la bestia, Juan se estaba refiriendo aquí a la vacuna del COVID o a la vacuna del Sputnik, ¿no? Y ahorita también Rusia, como quiere dominar todo, Rusia es el anticristo, casi, casi, no sé, ¿no? Entonces, Juan ni siquiera sabía que era una vacuna, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, hermanos, que habla desde su presente para su presente. Tenemos que ver todas estas cosas simbólicas desde cómo él lo veía, desde su presente, desde los símbolos que a él le vendrían bien para explicar cosas a las iglesias de su presente. Ahora, ya tenemos, ¿no? Les digo, partimos desde eso. Habla desde su presente para su presente. Entonces, como decía el hermano Manuel, ¿cómo esto nos sirve para el futuro? Pues una vez teniendo el entendimiento del mensaje de Juan para las iglesias de ese presente, extraemos la enseñanza y la buscamos aplicar al siglo XXI. Ese debería ser el recorrido de interpretación para poder entender Apocalipsis. ¿Queda claro esto, hermanos? Extraemos como tal, así de hecho debe de interpretarse más la Biblia, ¿no? Extraer la enseñanza, lo que Jesús quiso decir, lo que los profetas quisieron decir, tenemos ya bien claro la enseñanza y luego buscamos aplicarla a nuestro presente. Ahora, esto no quiere decir que Juan también no esté hablando de cosas del futuro, ¿no?
Juan también habla de cosas del futuro, como el reinado de Cristo, habla acerca también de, por ejemplo, el anticristo, que ya dijimos que no solamente tiene que ver con anticristos que él está viviendo, sino también de estos que se van a ir presentando hasta que Cristo venga, y que va a haber uno mayor, ¿no? Que ya habíamos visto que está en segunda de Tesalonicenses. Esto no quiere decir que Juan no esté hablando de cosas también van a estar en el futuro, o que se van a seguir presentando en el futuro, pero primeramente hay que partir desde cómo habla Juan, desde su presente para su presente, y luego cómo habla a nosotros. ¿Queda claro, hermanos? Para que así no caigamos en al revés, ¿no? Primero vemos cómo se ve para nosotros en el siglo XXI y empezamos a hacer un buen de teorías conspirativas de Apocalipsis que ni siquiera Juan estaba pensando. ¿Queda claro, hermanos? ¿Sí, hermano Manuel? ¿Quería decir algo? Sí, está bien. Ok. Perfecto. Muy bien, hermanos. Ya por último, vamos a recordar otras dos diapositivas de las clases anteriores. Decíamos que también la estructura de Apocalipsis, y esto justamente para no caer en otros errores que se llegan a tener de la perspectiva de Apocalipsis, decíamos que Apocalipsis está dividido en 7 partes. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos dicho, no? Apocalipsis tiene una estructura de 7 partes. Del 1 al 3 es una, del 4 al 7, los 7 sellos, el cordero inmolado. La parte 3, del 8 al 11, del 7 trompetas de juicio, una iglesia vengada y victoriosa. Y la parte 4 es eh, es del 12 al 4, nacimiento de un niño, el dragón, la ciega de los ángeles. La parte 5 del 15 al 16, 7 copas de ira, el juicio de las naciones. Capítulo 6, no, perdón, la parte 6 del 17 al 19, la caída de la Gran Babilonia, los ayudantes del dragón, bestias lanzadas al fuego. Y del 20 al 22, que podemos decir que esa escatología todavía no ha sido realizada. Hay escatología realizada y hay escatología que todavía no es realizada, que tiene que ver con la condenación del dragón, es decir, ya el juicio final, castigo final de los malvados. También dentro de esa parte podemos ver la nueva tierra, ¿no? Entonces, son 7 partes. Vamos a ir viendo cada una de estas partes, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Pero primeramente entender esto, son 7 partes en Apocalipsis, así es la estructura de Apocalipsis. Acuérdense que el 7 tiene que ver con lo completo, entonces también, fíjense, eso está bien, bien padre, ¿no? Apocalipsis, a pesar de que es un libro, para la gente común, tiene un estilo y una estructura muy estética, ¿no? Muy, muy estética. Perfecta, yo diría, ¿no? Sí, ¿no? Perfecta. Bueno, no sé si perfecta, pero sí muy estética, ¿no? Así como de, bueno, al final la palabra es completa, es perfecta, pero me refiero al estilo, ¿no? Así como un libro que está escrito así de una manera en estilo literario muy, muy ardua, ¿no? Que te impresiona, así también a Apocalipsis, ¿no? Desde su estructura. O sea, cada cosita de Apocalipsis está bien pensada, hermanos, ¿no? Entonces son 7 partes en Apocalipsis. Ahora, dentro de estas 7 partes, hermanos, hay que verlo así, no está escrito de forma cronológica. Es que primero dice, porque a veces lamentablemente todos toman Apocalipsis como algo cronológico. Primero viene el dragón y ya después viene la ciega de los ángeles y así, ¿no? Y empiezan a hacer cronologías. No, Apocalipsis no es cronológico, es paralelo. Ya habíamos dicho también eso, ¿no? Cronológico sería justamente lo que habíamos ¿cómo había dicho? Cronológico es como cuando primero va esto, segundo va esto, tercero va esto y cuarto va esto.
pero no, Apocalipsis es cronológico, es decir, digo, es paralelo, perdón, es decir, ustedes tienen aquí la primera parte y a la par de Apocalipsis, de su primera parte, está esta otra parte arriba, ¿sí? No es así. Esto, primero esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. No, es paralelo. Todas están a la par, hablando de temas que están relacionados con, eh, con dar esperanza y con al mismo tiempo mostrar cómo Dios expresa su voluntad en el mundo malvado y el final glorioso que va a dar. Toda esa idea se va expresando en cada una de las partes de forma paralela, ¿no así? ¿Sí? ¿Queda claro esto, hermanos? ¿O sí está muy, sí se confundieron de esto, de paralelo, ¿no? ¿No? ¿Sí, hermana Male? Para entenderte mejor, ¿por qué no nos das un ejemplo, por decir? Por ejemplo, imaginemos, ¿no? Que yo estoy contando cómo me baño, ¿no? No, cómo me baño, no. ¿Cómo es mi día? Primero, ¿qué hago, no? Ah, pues me levanto, desayuno y después agarro y leo mi Biblia, después terminando hago un poco de ejercicio y me baño, terminando de eso, después voy a empezar a hacer mi tarea, mi tesis y todo esto, después, eso es cronológico, ¿no? Como voy contando mi día, una serie de eventos que van pasando a lo largo del tiempo. Pero si yo contara mi día y después mi mamá cuenta su día, eso ya es paralelo, ¿no? Son dos cosas o dos historias que están pasando en ese mismo tiempo determinado. Y después cuenta la hermana Male su día y así ya tenemos las tres historias, ¿no? Uno, dos, ahí no tengo otra pluma, aquí está. Uno, dos y tres, ¿no? Las tres están siendo contadas de forma paralela. Entonces, a eso se refiere también Apocalipsis. No quiere como contar, este evento pasa primero, después esto y después esto, sino solamente un evento y cómo ese evento o cómo ese momento se va explicando a lo largo de diferentes formas, ¿no? De diferente forma. ¿Queda claro, hermanos? Creo que si no, ya quedó más sencillo. Qué bueno que me dijo a pensar en algo así, hermana, ¿no? Y qué bueno que el Señor me ayudó, porque yo luego no me sé explicar bien. Entonces, quedó claro, hermanos, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar nuestra introducción al libro de Apocalipsis. La siguiente semana vamos a ver el primer capítulo. Nos vamos a saltar el 2 y el 3 porque son los que estamos viendo los domingos y después ya nos pasamos a los siguientes eventos, ¿no? Entonces, muy bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo de estudio. La verdad, yo espero que haya sido de mucha bendición. Y es solamente una pequeña como embarradita, ¿no? Así de todo lo, porque podemos seguir hablando más cosas de Apocalipsis, ¿no? Hay gente que ha escrito muchísimo de Apocalipsis, muchísimo, muchísimo, pero al menos me interesa que tengan lo básico, hermanos, lo más primordial, para que no nos confundamos, porque Apocalipsis debe de ser entendible. Primeramente debemos de entender todos Apocalipsis. Y segundo, o bueno, lo esencial del mensaje de Apocalipsis. Y segundo, debe de darnos esperanza, no miedo. Si no se cumplen esas dos en este curso, pues ya, yo creo que ya la regamos. No, o más que regarla, pues no estamos cumpliendo bien ese propósito, ¿no? El propósito que al menos quiere Juan de Apocalipsis. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Algo que quiera decir? ¿Sí, hermana Male? Un libro de guía.
para Apocalipsis o tú vas a dar Mire, todo el yo, tema. si, Sí, si un gusta, libro de apoyo. sí, mire, hermana, yo, si quiere, lo que pensaba también, de todos modos, estas presentaciones y los libros en los que me voy a basar, se los voy a poner en una carpeta para que ustedes los tengan. Los libros que, por ejemplo, y se los voy a presentar la siguiente semana, por ejemplo, yo voy a estar basándome en el comentario bíblico de Juan Stam. Son 3 tomos que él hace de Apocalipsis. Y me gusta mucho porque Juan Stam, él ya falleció el año pasado, ¿eh? Pero era un teólogo muy, muy importante en Latinoamérica, creo que sí. Y Juan Stam, pues, tiene estos 3 tomos, ¿no? Del libro de Apocalipsis y habla muy fácil, ¿no? A pesar de que es también una eminencia en su rama, es un erudito, cuando habla de Apocalipsis y hace su comentario, es bien entendible, ¿no? Bien fácil. Está bien padre. Se los voy a poner para que lo tengan ahí los 3 tomos, ¿vale? El de escatología, ese ya lo tienen, ¿no? También ese ya lo tienen, que también habla como un poco de Apocalipsis y unas otras cosas. Y también hay otros libros, espérenme tantito, por ejemplo, otro libro que también, si Dios lo permite, les voy a poner. Historia de la Iglesia, a ver, Nuevo Testamento. Por ejemplo, también hay otros libros como el... Oye, ¿me permites dar una opinión? Sí, dígame, Mira, hermano. hay muchísimos libros de Apocalipsis, muchísimos, Sí, sí, sí. pero si no se basa uno en alguno, tendrías que buscarle en 10 12 libros. Entonces yo creo que pues ver el tipo de doctrina de cada teólogo para poder recomendar uno del cual no agarres uno de aquí, otro de allá, porque entonces aquel tiene una perspectiva distinta que este otro. ¿Sí? Entonces cada uno tiene su interpretación. Entonces sí puede confundir interpretaciones de varios. Claro. No, no, hermano. De hecho, mi intención no es como agarrar de aquí y de allá. De hecho, yo les dije, de este que les acabo de decir, No, me refiero a que tú ya sí lo puedes hacer, porque sí. ya tienes preparación, pero nosotros que no tenemos, pues agarramos uno de aquí, otro de aquí. Ah, Yo tengo 3 libros de Apocalipsis y cada uno da su opinión distinta. Entonces, sí te confunde porque entonces es cuál será la verdadera. Entonces, claro. creo yo que la mayor interpretación que podemos tener de este libro es por medio del Espíritu Santo. Sí, evidentemente sí, hermano, ¿no? Entonces, Digo, sí es una ayuda, algún comentario, algún eh, leer algún teólogo, pero sí la mayor interpretación el Señor te la da. Y te digo, porque he tenido, no nada más de ese libro de Mateo, de Marcos, de Juan. Entonces, cada uno te interpreta distinto, ¿no? Entonces dices, no, pues no es por ahí. Entonces, lo único que he hecho yo es estar orando y ver que el Señor me ayude a lo que quiere que yo entienda. claro, hermano. Sí, no, nosotros no, bueno, yo no estoy tampoco en contra de hecho, yo coincido con usted en cuanto a que el Espíritu Santo es el que siempre nos va a ayudar a entender la palabra de Dios e incluso el Espíritu Santo es el que nos da luz para poder vivirla, ¿no? Porque también eso es lo importante. Pero también, por ejemplo, algo que también quiero que se queden claro cada uno de ustedes es que no se queden con un solo autor, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay muchos libros como usted dice, ¿verdad? Pero la verdad es que
yo también, y al menos sobre todo en Apocalipsis, ¿no? Porque Apocalipsis es un texto que tiene muchos simbolismos y que se ha interpretado de muchas maneras, pero que también ustedes tengan una perspectiva crítica, ¿no? El Espíritu Santo nos va a siempre dar unidad, pero al final Sí, también todos hay que buscar, ver qué dicen todos, ¿no? No quedarnos con una idea, sino ver qué dicen todos, y a sí, través de todo eso, tomar yo una conclusión por medio del tomar Señor. una conclusión, exactamente. Ujú. Entonces, eso es lo que yo, por eso a veces, si les pongo muchos libros, pues es para que sí los lean, pero al final, y no que se queden con lo que dice solo un autor, ¿no? O lo que yo digo también, ¿no? Sino Claro, también para que ustedes puedan llegar a una conclusión de acuerdo al entendimiento, a un estudio profundo y sobre todo también a lo que el Espíritu Santo también les está dando a entender. Pero siempre tener una unidad. claro. La unidad la da el Señor. Exacto. ¿Sí, hermana Male? ¿Sí, hermana Male? Ah, perdón, hermana. Creí que... Ahí está. Sí, sí, en cuanto a lo que acabas de mencionar de ver varios libros, y bueno, uno de los que yo tengo es una traducción del ruso, de un autor ruso, ¿no? Ujú. Y bueno, No tiene sé un si no, enfoque, porque invaden tiene, gente. Ah, no es cierto. No, sí, tiene hermana. un enfoque muy Cristo, muy centrado en Cristo en cuanto a la venida. Entonces, a veces uno se enfoca más sobre la explicación que acabas de dar sobre lo que pasaba de la persecución y todo eso. Y hay una aplicación, pero también este libro me gusta porque se concentra en la venida del Señor. Entonces, sí es bueno y que el Espíritu Santo, como se acaba de mencionar, te va dando la pauta para discernir, ¿verdad? Lo que es realmente la sana doctrina. Claro, hermana, sí, así es, sin duda, y pues si puede también pasarnos el librito, adelante. Sí, yo les voy a pasar, como le digo, hermano, este comentario. Ah, ¿no lo tienen digital, hermana? ¿Cómo se llama ese? Ah, es que no, aplicación del libro de Apocalipsis. Ah, se ve interesante, hermana. A ver si yo lo busco, no sé cómo se llama el autor, y a lo mejor si ya lo encuentro, Es nombre ruso, mejor después te lo mando en WhatsApp porque para pronunciarlo está medio difícil. Está bien, hermana. Sí, 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 no se preocupe. Yo les voy a poner, como les digo, este tomo de este comentarista que la verdad todos lo consideran un buen comentario de Apocalipsis y es muy ligerito ese comentario. Y también les voy a poner otro comentario que se llama también Apocalipsis, que se llama, el autor se llama, déjame ver, se llama Samuel Pagán, que también es el que tradujo la Biblia a la nueva versión internacional. Bueno, y bueno, muchos tienen sus dudas con la nueva versión internacional, pero pero la verdad es que él hace comentarios y como él siempre tiene mucha relación y ha estudiado en Israel y demás, pues también es muy interesante su perspectiva. Y es chiquito también, es chiquito así. Le digo, tengan ahí presentes esos documentos, pero la realidad, como dicen, vamos a tratar de ver varias perspectivas y al final solamente mantener la unidad en el Espíritu Santo, como dice el hermano, y eso es lo más importante ante todo, ¿no? Pero bueno, hermanos, ahí les voy a poner varios, ¿no? Varios libritos, eh, ya si ustedes quieren leerlos o no, pues está bien, ¿no? Pero también si quieren quedarse pero que no se queden con un solo autor y al final hagan su conclusión cada quien, ¿no? ¿Sí? Ahí me lo manda esta hermana. No se oye. Que sí se la voy a mandar, hermano. Ok, gracias. Ok. Pues hermanos, vamos a terminar. Le voy a invitar ¿qué le parece a Monse si nos hace el favor de terminar con una oración.
Claro que sí, hermanas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial y Dios eterno, gracias te damos